Este ejercicio nos pide calcular las presiones relativas en los puntos indicados en el esquema. Por hidrostática ya sabemos que una presión, en este caso una presión en este punto, va a tener un determinado valor y en este punto va a tener otra presión. En el punto 2 la presión va a ser mayor que el punto 1 porque se ubica a una mayor profundidad con respecto a la superficie. Esta es nuestra superficie libre. Entonces, eso es lo que haremos en este ejercicio. Primeramente vamos a calcular el punto C. En este caso va a ser la presión en el punto C va a ser igual a la presión relativa en la superficie libre del aceite más, porque la presión en el punto C va a ser mayor, la densidad del aceite por la gravedad por la altura. Esto es, la presión en C va a ser igual a 0 más la densidad del aceite, que es 820 por la gravedad 9,81 por nuestra altura, que en este caso es 3,1 metros o 310 centímetros. El valor de esta presión resulta 24.937.02 pascales. Ya tenemos nuestra presión en el punto C, entonces ahora calculamos la presión en el punto B con respecto al punto C. Como sabemos, esta presión va a ser menor por estar más alto que el punto C. Entonces, la presión en B va a ser igual a la presión en C menos la densidad del aceite por la gravedad por la altura. La presión en B entonces va a ser igual a 24.937.04 menos la densidad del aceite, que es 820 por la gravedad. De manera similar, ahora calculamos la presión en el punto A. La presión en A va a ser igual entonces a la presión en B menos, porque está más alto que el punto B, la densidad del alcohol por la gravedad por la altura. La presión en A entonces va a ser igual a el valor de la presión B, que es 16.088.4 menos la densidad del alcohol, que es 650 por la gravedad por nuestra altura, que es 280 centímetros, que equivale a 2,8 metros. Entonces nuestro valor de la presión en el punto A va a ser igual a menos 1765.8 pascales. Ahora queremos calcular la presión en este punto del fluido manométrico, este punto que está por debajo del fondo de este recipiente, que está por debajo a unos 40 centímetros. Entonces, la presión en ese fluido manométrico va a ser presión en M, va a ser igual a la presión en C, como está por debajo va a ser más la densidad del aceite, porque seguimos trabajando con el aceite en este punto, estamos trabajando con el aceite. Entonces va a ser por la gravedad por la altura. La presión en M entonces va a ser a la presión en C, que es 24.937.02 más la densidad del aceite, que es 820 por la gravedad 9,81 por nuestra altura, que es 0,4 metros. Entonces nuestra presión va a ser igual a, si hacemos este cálculo nos queda 28.154,7 pascales. Sabemos que esta presión en este punto va a ser igual a la presión en este punto, porque estamos trabajando con un mismo fluido. Ahora calculamos la presión en el punto B. Esta presión va a ser igual a la presión del fluido manométrico menos la densidad del fluido manométrico por la gravedad por la altura. La presión en D entonces va a ser igual a
28.154.7 menos la densidad del fluido manométrico, que es 6,8 o 6.800 por la gravedad, 9,81, por nuestra altura, que en este caso es 1.1 metros. 90 más 20, 101 centímetros, equivale a 1.1 metros. La presión en D entonces resulta menos 45.224.1 pascales. Ahora calculamos el punto E, la presión en el punto E, que va a ser igual a la presión en D más la densidad del agua por la gravedad por la altura. La presión en E va a ser igual entonces a menos 45.224,1 más la densidad del agua, 1000 por 9,81 la gravedad por nuestra altura, que es 20 centímetros, que equivale a 0,2 metros. Entonces nuestro valor en el punto E nos resulta menos 43.262,1 pascales. Calculamos ahora la presión en el punto F. En este caso trabajamos con el fluido manométrico, entonces va a ser la presión en el punto F va a ser igual a la presión en el punto E más la variación de presión que existe entre los dos, que es la densidad del fluido manométrico por la gravedad por la altura. La presión en F entonces va a ser igual a menos 43.262.1 más la densidad de fluido manométrico, que es 6.800 por la gravedad y por nuestra altura, que equivale a 80 centímetros, 0,8 metros. Nuestra presión en F entonces nos resulta 10.104.3 pascales. Por último calculamos la presión en el punto G, que está ubicado en el tanque. Entonces esta presión va a ser igual a la presión en G, va a ser igual a la presión en F, menos la densidad del agua por la gravedad por la altura. La presión en G entonces va a ser igual a 10.104,3 menos la densidad del agua, que es 1000 por la gravedad y por nuestra altura, que equivale a 4,2 metros o 420 centímetros. Entonces nuestro valor de nuestra presión en G va a ser igual a menos 31.097.7 pascales. Y así culminamos con nuestro ejercicio de hidrostática.